Gracias, Henry, por la invitación para dar este testimonio. Un saludo para ti y un saludo para todos nuestros oyentes y videntes de esta entrevista, que espero sea de motivación para que cada uno la vivamos, la que Dios nos ha dado, con fidelidad y con alegría. Muchas gracias, monseñor. Al contrario, agradecerle a usted la disponibilidad y también, pues, admirable la manera en cómo los sacerdotes y usted a la cabeza de todos nosotros nos hemos puesto también al lado de nuestro pueblo en estos tiempos de pandemia y adaptándonos, pues, a los medios de comunicación para poder llegar a toda nuestra feligresía y en especial en este mes vocacional de julio a todos los jóvenes que quieren escuchar palabras de esperanza y que están ávidos también de conocer un poquito más de aquellos que hemos ya recorrido un poco del camino que ellos están a punto de comenzar. Algunos ya hemos hecho un largo recorrido de vida, de ministerio, de vida, de profesión religiosa, de ministerio presbiteral y de ministerio episcopal. No digo los años para que los jóvenes no se asusten. Pero cada año es un regalo de Dios y creo de que así es. Viviendo el aquí y el ahora de forma provechosa y viviéndolo en el Señor, cada uno de esos días y años valen la pena, monseñor. Bien, yéndonos al internet, si yo coloco el nombre Ángel Garachana Pérez y lo googleo, y cualquiera de los jóvenes que nos están escuchando coloca su nombre, lo primero que nos sale aquí en esta en el buscador es un poquito de su biografía. Y entonces dice: Monseñor Ángel Garachana Pérez es un obispo católico de origen español que ejerce su ministerio episcopal en la diócesis de San Pedro Sula. Nace en Barbadillo de Herreros, Burgos, España, el 3 de septiembre de 1944. Esa es como la introducción y la síntesis que nos da Wikipedia de usted, monseñor. ¿Qué le parece? Bueno, los datos fundamentales de una ya larga biografía. Así es, monseñor. Cuéntenos un poco de su infancia, de ese Barbadillo de Herreros, que en lo personal le confieso, y usted lo sabe, cuando nos encontramos en un almuerzo, cuando nos hemos encontrado en una cena en el seminario, yo soy amante de la historia, amante también del viejo continente, amante de ese pasado hermoso que ustedes como hermanos mayores nos han heredado. Y cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, me gusta la manera en cómo usted cuenta con amor, con cariño, con ilusión, incluso podría decir, esos años de infancia, incluso recuerda de manera plástica y vívida muchos pasajes que con humor y con alegría nos comparte a nosotros como sus hijos, como sus sacerdotes. ¿Qué recuerda de su infancia y cuáles son sus recuerdos más felices, monseñor Ángel? A ver, mi infancia, hasta los 14 años, que fui al seminario menor de los misioneros claretianos, yo acostumbro a resumirla en 5 palabras. Sí. Casa, escuela, iglesia, trabajo y juegos. Primero la casa. El ambiente, claro. El hogar donde nací, donde crecí. En ese hogar aprendí a vivir, aprendí a rezar de mis padres, de mi abuela, las oraciones que aprendíamos desde niño, Jesucito de mi vida, 4 esquinitas tiene mi cama, hasta el rezo del rosario en esa cocinita con la lumbre en el frío invierno de la Sierra de la Demanda. Ahí aprendí a amar, ahí aprendí. Yo diría que todo. Mi primera escuela fue el hogar. Luego la escuela de pueblo. Había 2 escuelas, una para niñas y otra para niños. No había guardería, era de 6 a 14 años. La escuela de niños éramos como unos 75 niños. Para un solo maestro. Una escuela multigrado con un solo maestro, exacto, un solo maestro, 75 niños. Mis padres eran cuidadosísimos de que no faltara nunca a la escuela.
aunque al terminar la escuela pudiera ir a trabajar, a ayudarlos, nunca perdí ni un solo día de escuela. Para ellos era sagrada. De tal manera que yo aprendí a valorar lo que es la escuela, la enseñanza que nos transmite, y era buen alumno, era buen alumno. De manera que ya el último año yo me sabía todos los libros. Entonces el maestro, un tal don Jorge, me ponía a mí a enseñar a leer a los pequeños. Es decir, se convirtió en asistente de la escuela. Me convertí en ayudante del maestro con los niños pequeños el último año. Después de la escuela, la iglesia. Porque antes de los 8 añitos hice la primera comunión. Y a los 8 años monaguillo. Hasta los 14 que fui al seminario. Y monaguillo era ir no solo los domingos, los días de semana a ayudar a don Virgilio. Y ayudarle en los días de calor y en los días de frío. En esa iglesia frísima uno se congelaba. Así que ahí, de piedra. Desde los 8 añitos monaguillo, y ahí aprendí a impregnarme de todo esto que es el sacerdote, ayudando al sacerdote de mi pueblo y a los misioneros que venían. ¿Y qué más? El trabajo. Un niño de 6, 8, 10, 12, 14 años en un pueblo rural con unos padres campesinos puede hacer muchas cosas, puede hacer muchos trabajos, ayudar en cantidad de cosas, de tal manera que yo me recuerdo como un niño que colaboraba en todo, hasta en trabajos, pues, en el tiempo de vacaciones, de verano. Y no es que eso a mí me hiciera mal. Hablan ahora de la explotación de los niños. Yo no me sentía explotado. Era feliz colaborando, trabajando, haciendo algo, lo que fuera. Un niño en el campo, sin perder ni un día de escuela, puede hacer muchas cosas. Y a mí no se me caían los anillos por el trabajo, ni era haragán, sino que disfrutaba. Y he sido, pues, un niño, un adolescente, buen colaborador en las tareas de casa. Pero eso no quita que no tuviera los juegos de niños, los juegos comunes en todo el mundo, lo del trompo, la trompa, lo de la rayuela, lo del escondite, lo del marro, tantos juegos. Pero sobre todo para mí, aun de niño, era el frontón, donde jugábamos a la pelota a mano, la pelota vasca, que muchas veces se ha hablado de esto. El fútbol en mi pueblo de niño ni lo conocí. De tal manera que hasta que no fui al seminario nunca había visto el fútbol o el fútbol. Mi deporte era la pelota vasca, la pelota a mano en el frontón. Y eso sí, siempre que podía iba allá a hacer mi jueguecito. Y así se puede resumir en esos cinco palabras: hogar, escuela, iglesia, trabajo y juegos. De un niño de la posguerra española y de la posguerra mundial. Del 44 que nací al 58 que fui al seminario de los misioneros claretianos. Muy bien, monseñor. Casa, escuela, iglesia, trabajo, juego, un contexto que nos podemos imaginar en medio de esa historia de posguerra, en medio de ese contexto de posguerra, una infancia feliz, monseñor. Se podría resumir tal cual usted la describe. Y una infancia feliz, ciertamente mi recuerdo de niño, aun con todos los trabajos, dificultades, pobrezas, porque fueron años de pobreza, fueron años muy duros, pero una infancia feliz. No tengo ni complejos de inferioridad, ni complejos de nada. La recuerdo como un tiempo feliz, un tiempo realmente de crecimiento. Un niño, un adolescente que va madurando como en esos 4 centros que constituyeron mi vida en mi pueblo hasta que fui al seminario. Y muy interesante ver, pues, que personas como usted y como otros obispos que están ya entregando muchas veces su ministerio en manos del relevo generacional, han sido personas que se han acrisolado, que han crecido precisamente en ambientes tan adversos. Y es interesante porque hemos tenido una generación de los últimos 40 años bastante con mucha pujanza, que ha vivido y crecido en la prosperidad, en la tecnología, y que ahora se enfrenta precisamente a un ambiente un poquito más incierto. Y qué hermoso poder escuchar el testimonio de una vida que se forjó y creció y que se aquilató precisamente en momentos de sufrimiento,
y que y en vista al futuro desde este momento brinda esperanza, porque no se pierde nada por la pobreza, al contrario, también se puede, no es que la pobreza sea buena, pero la pobreza puede tener una pedagogía que nos ayuda a poder pelear por nuestros sueños, precisamente, y no dejarnos derrotados por un contexto familiar o de casa, sino luchar por cambiar las cosas, ¿no? El ambiente austero, hasta cierta pobreza, cuando uno sabe llevarlo, cuando sabe valorar las cosas, apreciarlas, cuando a partir de lo que tiene está abierto a nuevas posibilidades, ayuda, construye personalidades fuertes, personalidades consistentes, personalidades que son capaces de afrontar la vida, también en los momentos ya de más desarrollo, porque uno sabe lo que cuestan las cosas, las aprecia y las cuida. A quien le han dado todo hecho, a quien le han dado todo y no le ha costado, frecuentemente no sabe valorar las cosas. Así es. Monseñor, a principios de este año, pues celebramos con gran alegría nosotros los sacerdotes la conferencia episcopal en pleno en el estadio, sus 25 años en el episcopado. Y muchas eran las historias de su ordenación sacerdotal, de cómo había venido en aquel momento su familia. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer a su hermana, a una de sus primas. Todo este ambiente de crecimiento en Barbadillos de Herrero tuvo un contexto familiar, su familia, sus hermanos. Monseñor, ¿qué nos puede contar acerca de ellos en este momento usted como tío, como hermano, también como hijo, que fue de dos seres maravillosos que generosamente entregaron un hijo a la iglesia? Bueno, mis padres, Calixto y Joaquina, nacieron el año 1915, los dos en el mismo año. Mi padre tuvo la experiencia dura de la Guerra Civil Española, 3 años en el frente. Al volver de la guerra y pasado un tiempito, se casaron ya como con 29 años. Engendraron 4 hijos, yo el mayor, otros 2 hermanos y mi hermana Sara, la que vino para los 25 años de mi ordenación, que es la menor. Yo el mayor, otros 2 hermanos, Luis Félix y Sara, la hermana menor. Mis padres, unos labradores decimos en Castilla, unos campesinos decimos en Honduras, sencillos, con la escuela, tenían la escuela, pero muy deseosos de aprender, muy deseosos de saber. No tuvieron más oportunidades, pero siempre se interesaron. Mi madre la caracterizaría como muy religiosa, el rasgo de mi madre, religiosa, sacrificada, austera, fuerte, resistente. Mi padre menos religioso. Como buena castellana, monseñor, buena castellana. Buena castellana. Mi padre menos religioso, pero también tenía su fe. Sabía llevar las cosas un poco con más filosofía, los trabajos, quizá no tan luchador, con más calma, pero también le gustaba mucho leer. Mi padre, con tener solo la escuela, un campesino de pueblo, se ha leído centenares de libros, porque mi pueblo tenía fama de intelectual. El ayuntamiento en aquellos años 40 y 50 tenía toda una biblioteca. Mi padre se ha leído centenares de libros en el invierno, en los tiempos libres, etc. Así que fueron teniendo su cultura, aunque solamente habían cursado la escuela. Trabajadores en el campo para sacar adelante a una familia, un trabajo, diría que para vivir al día. Era un trabajo que no daba para tener un remanente, sino para vivir al día. Aún recuerdo de niño haber ido yo a comprar a fiado, como van acá también a comprarme lo fía. Tenía una libretita donde iba yo a comprar y apuntaba lo que había comprado. Y cuando se vendían los chanchitos que se habían creado, o se vendía el carbón de leña que se había hecho en la montaña, o cuando se recogían las papas y se vendían y entraba un dinerito, pues se pagaba todo lo que uno había ido comprando antes. Entonces, un vivir del trabajo, pero con gozo, con serenidad, sacando adelante la familia.
y asumiendo pues ese estilo de vida sobrio, austero de un pueblo de Castilla. Una Como familia muchas honesta, familias, como muchas familias, monseñor, de nuestra Honduras, de nuestra Honduras. Sí. y yo repito, creo, enseñanza hermosa de su vida, cómo la pobreza no debe de ser un obstáculo ni para la cultura, ni para la educación, porque el ser autodidacta también es una decisión que sus padres tomaron. La escuela da un porcentaje, pero el deseo y el hambre de saber tiene que construirlo cada persona. Bueno, fíjate que cuando yo fui a la escuela con 6 años y sin tener, ¿cómo se llama?, guardería, no había. Cuando fui con 6 años, yo ya sabía leer de corrido. ¿Dónde había aprendido? En la escuela. Los primeros maestros para hacer los palotes, que se llamaban, esas rayitas cada vez, para hacer las letras, los primeros fueron mis padres. Cuando yo fui a la escuela ya sabía leer de corrido, de seguido. En el hogar había aprendido, por ese interés que ellos tenían pues, de la cultura. Y lo que dices de una vida pobre, austera, sobria, el dicho de mis padres, sobre todo de mi madre, era: hijo, pobre, pero limpio y honrado. Pobre, pero limpio y honrado. Hay que hacerlo un dicho y hay que escribirlo en piedra y en el corazón, monseñor. Pobre, limpio y honrado. Y honrado. En una sola palabra, digno, ¿cierto? Pobre, digno. Pero limpio y honrado. Muy bien, monseñor. Adelantándonos en su vida, ¿qué nos puede decir usted de cómo se va forjando la conciencia en este niño serrano, hijo de labradores, muy inteligente por lo que usted también nos ha contado? ¿Cómo se va forjando o cómo va usted tomando conciencia de su llamado y por qué claretiano? ¿Por qué hijo del corazón de María? Cuando yo miro hacia atrás, cuando entro en mis recuerdos, la conciencia que tengo de algunas cosas de mi primera infancia está vinculada ya a un deseo de ser sacerdote misionero. Algunos dicen que los niños no saben lo que quieren. Falso. El niño sabe lo que quiere a su medida de niño, no como un adulto, pero a su medida ya sabe, ya conoce, ya tiene un discernimiento, de tal forma que no es que yo primero crecí hasta los 10, 12, 14 años, crecí humanamente, en cristiano, en la iglesia, en el hogar, no. Mi desarrollo va unido, mi desarrollo humano y cristiano va unido al mismo tiempo a mi desarrollo vocacional. Ten en cuenta, Henry, que a los 7 años y 8 meses yo hice mi primera comunión. Y a los 7 años y a los 8 años era monaguillo. Pero en aquellos tiempos en que había que responder en latín. Imagínate un niño de 8 años con un papel donde pone las respuestas de la misa en latín. Introibo asfaltare Dei, decía don Virgilio, y yo un niño que respondía: Adeum qui letifica juventutem mea, entraré al altar del Señor, al Dios que alegra mi juventud. Entonces, ya desde ahí yo me fui impregnando de ese sentido religioso, del valor de la Eucaristía, del sacerdote. Ahí ayudando, yo era ya un pequeño sacerdote porque el monaguillo hacía de todo. Él es el que respondía, la gente no sabía responder. El monaguillo hacía de todo. Y fui monaguillo hasta los 14 años. Además de esta experiencia con el sacerdote de mi pueblo, llegaba también un misionero claretiano. Su familia era originaria de mi pueblo, pero ya había migrado a Valladolid, pero él tenía sus raíces en el pueblo. Y llegaba un misionero claretiano. Y era muy querido, muy apreciado en el pueblo. Y a mí me llamaba la atención 2 cosas, lo he dicho muchas veces. Lo bien que predicaba, y la gente lo comentaba y lo admiraba, un misionero que predicaba, y lo bien que celebraba la misa. Porque don Virgilio, cura de mi pueblo, la celebraba un poquito así, rapidito. Y si él corría, yo también corría. Entonces, este claretiano celebraba la misa con fervor, pausadamente, y desde ahí fue naciendo: quiero ser como él, misionero para predicar la palabra y misionero y sacerdote para celebrar como él.
¿qué sacerdotes, qué otros sacerdotes han marcado su vida? ¿Y cuál podría decir usted que fue su mentor dentro de esta escuela vocacional de vida y de escuela vocacional presbiteral? Pues siendo sincero, no es que yo haya tenido un sacerdote que sea como el mentor, como el que me ha acompañado en todo el proceso de formación. Sino varios. Sí, no ha habido uno único, porque la formación fueron 14 años. Desde que ingresé al seminario menor con 14 años hasta mi ordenación pasaron otros 14 años. Seminario menor, noviciado, filosofía, teología, 14 años. ¿Quiénes han sido para mí los sacerdotes que han marcado mi vida? Los formadores claretianos en las diversas etapas por las que pasé en mis años de formación. Sí, pues no ha habido uno que fuera como mi confidente, como el que me ha acompañado, claro. No. Han sido los formadores de cada etapa. Pienso, por ejemplo, en mis años cuando ingresé con los 2 primeros años, el seminario menor, el noviciado, el maestro de novicios, sí, aquellos que tenían el cargo no solo de dar clase, sino que tenían la misión formativa, aquellos a quienes abría mi corazón, a quienes hablaba de mi vida espiritual, de mi oración, de mis crisis, de mis dudas, de mis ilusiones, sí, aquellos formadores que me fueron acompañando en cada etapa, con los que yo tuve confianza, siempre me llevé bien con ellos, porque había otros compañeros que no. Yo siempre tuve confianza en los formadores, siempre abrí el corazón a ellos, siempre me sentí acompañado, ayudado y orientado por aquellos que la congregación puso en cada momento, en cada etapa de mi recorrido. Y quiero añadir, recién ordenado, bueno, el año de mi ordenación, el año 72, terminada ya la teología en Salamanca, vine acá a San Pedro Sula. Y aquí sí, encontré también a otro padre y a otro hermano, padre por la edad y hermano por claretiano, y es el padre Cruz Ripa. Yo ya era sacerdote ordenado, pero era mi primer destino. Y tuve la suerte de ser enviado con alguien que tenía la edad de mi padre. Padre Cruz Ripa, vinimos el 19 de octubre, bueno, yo el 19 de octubre del 72 tenía la edad de mi padre. Y como dos no riñen si uno no quiere, pues nos llevábamos muy bien, era como padre e hijo. Padre experimentado, hijo, sacerdote nuevo. Ahí, en esos 3 años, hicimos muy buena relación. Cuando llegamos, yo recién ordenadito, empezamos de cero, no teníamos ni casa, ni carro, ni nada. Pero ya en pocos meses construimos nuestra casa cural. Él era un buen maestro de obras. Constructor. Yo era también un aficionado a hacer planos de casas. Ahí hice el plano y con Sasan Funes, padre que ya murió, hicimos la casita. Yo salía a las colonias más alejadas y ya regresaba de noche. Nunca se acostaba, nunca cerraba su cuarto hasta que yo no llegaba. Entonces, esta relación también en mis primeros años de sacerdote, que es también como la primera experiencia, fue muy significativa. Estos son los que me han acompañado, formadores en quienes confié, a quienes abrí mi espíritu y mi alma y que me fueron acompañando, orientando y animando en todo este proceso. Y a quienes estoy sumamente agradecido porque me ayudaron a madurar en la vocación que Dios puso en mí desde niño y que orientó a través de este primer misionero claretiano cuando yo era un monaguillo en el pueblo de Barbadillo de Herreros. Ha mencionado el año de su ordenación, 1972, viene aquí el 19 de octubre, se ordena el 19 de marzo, o sea que como patrono a San José. A San José. Esta San Pedro Sula que usted encontró en los años 70, nos ha contado que iba a las colonias más alejadas. Sabemos que la actual parroquia de San Antonio de Padua en la Fecitrán ocupa un lugar especial en su corazón pastoral como un primer amor
pastoral, porque de una u otra manera usted lo atendía de una manera particular, ¿no? ¿Qué recuerda de esa San Pedro Sula de los años 70, en donde su paso fue breve, pero muy, muy importante, porque muchas personas a su vuelta en 1995 le recordaban con un amor? Había venido entre esos años como provincial alguna vez, pero la gente había quedado impactada por aquel joven sacerdote coadjutor de la parroquia Guadalupe, que había sido también conciliario de cursillos de cristiandad, y mucha de esta gente de la vieja guardia, como decimos aquí en Honduras, le recordaba con un cariño especial, monseñor. Entonces, ¿qué nos puede decir de aquella San Pedro Sula de los años 70? Bueno, empiezo cuando faltaba como un mes para la ordenación. El superior provincial de Castilla, de los claretianos, fue a vernos a quienes nos íbamos a ordenar y preguntarnos dónde queríamos ir, qué destino esperábamos. Y a mí me preguntó, bueno, Ángel, ¿dónde quieres ir? ¿Qué destino quieres que te dé? Yo le dije, padre Luis, padre provincial, lo que siempre he dicho, misionero, envíeme a las misiones de Castilla, de Honduras o de Panamá. Y me dice, vas a ir a Honduras, vas a ir a Honduras. Porque ya había acordado con Monseñor Jaime Brufau abrir una nueva comunidad en San Pedro Sula. Desde el año 67 los claretianos estaban todo Atlántida. Monseñor Jaime entregó a los misioneros claretianos todo el departamento de Atlántida y las islas que habían llevado los misioneros paules o paulinos, la congregación de la misión, que durante 50 años ellos llevaron desde el río Motagua hasta el río Segovia, desde Guatemala hasta Nicaragua. Entonces me dijo, vas a ir ahí. Cuando me ordené, mi madre me pregunta, bueno, hijo, ¿y dónde vas a ir? A Honduras, madre. ¿Y eso dónde está, hijo? En la otra parte del charco, hay que saltar el charco. Dice, bueno, en todas partes está Dios. Así que, terminada la teología, me quedé en el pueblo 3 meses haciendo el trabajo del campo, el trabajo propio de la recolección, del trigo, de la cebada, del centeno. Incluso recuerdo que en el mes de octubre, 2 días antes de agarrar el avión en Madrid, estuve sacando papas con mi madre. Mi padre usted pastor, siguió en el trabajo normal. Usted siguió normal, en el trabajo. todo el trabajo. Eran mis vacaciones era trabajar con mis padres, pero ya era sacerdote. Claro. Mis hermanos ya en Burgos trabajando en las fábricas, mi padre con unas ovejitas y yo con mi madre recogiendo las papas. Mes de octubre, 2 días antes de agarrar el avión. Llego a San Pedro Sula. Monseñor Jaime ha decidido crear una nueva parroquia, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta entonces, San Pedro solo eran 3 parroquias: Catedral, Medina y San Vicente. Estamos hablando del año 72, o sea que no hace tanto. Claro, se crea la 4ª parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Por qué? Porque San Pedro empezaba a crecer. Empezó el crecimiento de San Pedro, que en esos años era una de las ciudades de América Latina que proporcionalmente hablando más estaba creciendo. Y crecía sobre todo pues hacia el norte, de manera que creó una parroquia enorme, territorialmente grandísima. Empezaba acá en Acacias, como por la 8ª calle, llegaba hasta la Fesitrán, por la parte oeste, ahí por el Playón y Colombia, y terminaba ya por el aeropuerto, una parroquia enorme, pero ya era el San Pedro del crecimiento, el San Pedro del desarrollo, el San Pedro de la industria. Ya la migración de gente ya empezaba del campo a la ciudad, la organización de los sindicatos. La colonia a que hacías alusión de la FESITRAN, cuando yo llegué, estaba recién terminada. FESITRAN, Federación de Sindicatos de la Costa Norte de Honduras, ellos ya construyeron esa colonia, creo que eran unas 1000 casas. Ese era el San Pedro, tranquilo, sereno, uno podía viajar a todas partes. Yo iba caminando, iba en los buses, porque decidí no manejar el carro durante 2 años para recorrerme toda la parroquia, para que me conocieran hasta los perros de las colonias. 2 años en bus, caminando, todo. De manera que me entregué a la cercanía
la gente de las comunidades de aquella incipiente parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe. Pero a la vez, Monseñor me dio el cargo de director espiritual, conciliario se llama, conciliario diocesano de cursillos de cristiandad. Yo venía jovencito, 28 años, pero me empapé bien, me leí todos los libros de cursillos de Monseñor Hervás, el obispo que los apoyó, me empapé bien de todo, de manera que yo hablaba ya como un entendido en las reuniones con gente experimentada. Y ahí muchos me conocieron, me tomaron cariño, gran afecto, y es algo que siempre tengo que agradecer al pueblo sanpedrano, que me quisieron, me acogieron desde el principio, me quisieron y me acogieron también cuando llegué de obispo, el año 95. La situación había cambiado bastante. Había crecido San Pedro, habían surgido pues los servicios, la maquila, el trabajo, pero al mismo tiempo la violencia, las zonas marginales, suburbanas, etcétera. Ya el San Pedro del 95 no era el San Pedro de los años 72, habían pasado ya 23 años, un cambio significativo en aspectos buenos de desarrollo, pero en aspectos también problemáticos de pobreza, de marginación, de violencia. Cambio drástico, un salto casi de 20 años, y que en 1995 en Madrid lo toma por sorpresa después de casi un año y medio o 2 años de ser provincial de Castilla. 3 años. 3 años ya de ser... Estaba concluyendo mi primer trienio y me faltaban otros 3 porque fui elegido por 6 años superior de Castilla. Había cumplido la mitad, me faltaban los otros 3. Le faltaban los otros 3 que los cumplió aquí y ya de forma prolongada. ¿Cómo vivió ese momento, Monseñor, de volver a San Pedro Sula como obispo, como pastor, haber conocido a su predecesor, Monseñor Jaime Brufao, haber tenido esa pequeña escuela pastoral, pero que de una u otra manera lo marcó tanto y marcó también a la congregación porque su experiencia misionera luego lo hizo ser formador de sus compañeros como maestro de novicios? ¿Cómo vive usted ese nombramiento y qué experimentó en aquel momento como un sacerdote claretiano misionero que se siente obligado por la voluntad del Santo Padre a aceptar ser pastor de esta diócesis también misionera? Lo viví como por etapas, pequeñas etapas. A ver, cuando me llamó el señor nuncio, un señor Mario Tallaferri, en Madrid, porque todo el proceso de consultas y demás para mi nombramiento se llevó desde Madrid, desde la Nunciatura de Madrid. Me llamó un señor nuncio, don Mario Tallaferri, y digo yo, ¿y para qué me llamará? Bueno, llego, me manda a sentar y empieza a hablarme de Honduras. Y digo, pero si yo ya no estoy en Honduras, si yo soy provincial de los claretianos, si en mi agenda en enero del 95 tengo programado ir a Honduras para despedirme, porque la misión se la entregamos a Centroamérica. ¿Qué me estará hablando de Honduras si yo ya me desprendo? Entonces dice, bueno, Padre Ángel, estoy hablando de esto porque el Santo Padre, Juan Pablo II, le ha nombrado obispo de San Pedro Sula. Yo me quedé desconcertado, sorprendido. Estaba sentado, si no, como se dice en España, si hubiera estado de pie, me caigo sentado. No sospechaba nada, Monseñor, no había escuchado nada. Una vez vine por acá y los de cursillos de cristiandad se empezaron a decir algo, pero dije, hablar por hablar, claro. Soy provincial, estoy entregado, me faltan 3 años, hace 20 años que no estoy en Honduras, ¿a quién se le ocurre pensar en mí? Piensen en los que están en Honduras. Bueno, pues al pueblo. Entonces, en ese momento no acepté. En este momento le dije, mire, señor nuncio, esto es una decisión tan importante, es un cambio de vida tan radical. Tengo 50 años, toda la vida misionero claretiano, viviendo en comunidad,
Y ahora usted me dice que cambie todo, que sin ninguna preparación de nada, así, de repente, que yo le diga que acepto. Digo, no, señor nuncio, en mi congregación, para que a uno le den un destino, antes tienen que escucharlo. Y a mí nadie me ha escuchado. A mí nadie me ha escuchado. A mí nadie me preguntó. Nadie me preguntó. Así que lo siento en el alma, pero en este momento yo no puedo aceptar. Mire que el Santo Padre le ha nombrado. Yo le puse 1000 objeciones, pero tenía todas ya la respuesta preparada. Yo, mire, y en este momento no puedo aceptar. No, que el Santo Padre le ha nombrado obispo. Digo, sí, dígale que lo voy a pensar. No, tiene que aceptar. Bueno, entonces ya le dije, bien, señor nuncio, en este momento mi última palabra es, no puedo aceptar. Deme un tiempo. Entonces no le quedó más remedio. Yo le pedía 2 semanas porque tenía una semana de ejercicios espirituales. ¿Qué 2 semanas? Solo me dejó 3 días, del viernes por la tarde al lunes por la tarde. Bueno, monseñor, del viernes de la crucifixión al domingo de la resurrección. Bueno, entonces, y aún estaba yo ya arrancando en el carro cuando me dice, el lunes antes de que cierre, y espero que la respuesta sea positiva. Ese primer momento para mí era completamente nuevo, era una decisión muy importante, a mí me ha gustado pensar las decisiones, sopesarlas, discernir, y una vez que lo he decidido, decidido está. Pero nunca he sido precipitado, nunca he sido así impulsivo, tengo que pensarlo. Le dije, déjeme pensarlo, orarlo y consultarlo. Y efectivamente, en esos 3 días yo pensé y consulté. Y precisamente aquel que consulté, en el que yo tenía confianza, que tenía experiencia, pues me dijo que aceptara. Así que dando vueltas y lucha interior y oración, Señor, pero este es un cambio completo, yo nunca he deseado esto, no lo he querido, no le he pedido. Eso le dije a Nuncio, señor Nuncio, que no quiero. Dice, buena señal. Esa es buena señal, Padre Ángel, porque algunos que han querido se han quedado con los capisallos colgados en el armario, en el closet se han quedado ahí colgados sus capisallos. Con el discurso escrito. Esa es buena señal, me dijo. Porque entonces no lo está aspirando como éxito humano. Lo tenía todo preparado. Entonces, en la oración, en el discernimiento, en el diálogo, tomé la decisión de aceptar y así se lo comuniqué al señor nuncio. Pues, segundo momento, diálogo, discernimiento, oración, decisión de rendirme y aceptar el nombramiento. Tercer momento. Acá mi ordenación la viví con paz, con serenidad, con agradecimiento a Dios y agradecido y admirado de la acogida que el pueblo sanpedrano me tributó. Los que vinieron decían, esto es en pequeño pero como lo del Papa, por todo el pueblo en la calle, la acogida, y a esa actitud de acogida respondí yo con aquellas primeras palabras mías, no me pertenezco, les pertenezco. Esta es mi tierra, esta es mi casa, este es mi pueblo, esta es mi iglesia. Y desde entonces hasta ahora, pues ya 25 años y medio que han transcurrido, y de los cuales pues ya conoce los fieles y de ellos ya hablamos y lo celebramos el día 2 de febrero, precisamente en el estadio, con aquella misa solemne en el estadio Morazán. Así como en las 3 etapas desde la llamada hasta la aceptación y la ordenación episcopal. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como pastor? Y bueno, si usted también lo quiere compartir, que eso es en libertad, ¿cuál quizás es su mayor frustración como obispo? Algunas satisfacciones, son tantas. Qué bueno, eso es bueno. Pero a ver, como tratando de agrupar experiencias. Primera satisfacción, encontrarme apenas sin sacerdotes diocesanos hondureños y haber podido ordenar a un gran número de sacerdotes diocesanos hondureños. Primera satisfacción.
el crecimiento del número de sacerdotes diocesanos y también la llegada de muchas y nuevas congregaciones religiosas, sobre todo los primeros años de mi ministerio. Una satisfacción. Nuevas vocaciones de sacerdotes diocesanos hondureños y nuevas congregaciones de religiosas que se incorporaron a la diócesis. Segundo ámbito de satisfacción para mí, el estar con la gente, el estar en el pueblo. ¿Cuántas horas he tenido que pasar acá en el obispado, acá en la curia, y escribiendo y cartas y asuntos? Pero tengo que hacerme siempre una motivación. Tengo que hacerme como fuerza. Bueno, a ver, Ángel, piensa, estás en casa, pero estás escribiendo a las personas este documento. Como que siempre tengo que motivarme. Lo que realmente me ha llenado es estar con las comunidades, con las aldeas, con los barrios, con la gente, ese contacto. Como Jesús. También se retiraba a orar, también estaba a solas, pero es estar con la gente, con este pueblo de Dios. Sí, como tú dices, abrazar, saludar, besar, todos, comer este tamalito, compartir estos alimentos, escuchar, etcétera, etcétera. La satisfacción de, como decía el Papa Francisco, ser pueblo, ser de este pueblo de Dios, tan cariñoso, tan acogedor, como lo ha sido conmigo y como lo es en general con la gente. Tercera satisfacción, a ver, el ver poco a poco cómo la diócesis de San Pedro Sula se va consolidando, va siendo en verdad, una diócesis consolidada, hasta el punto que pudo como engendrar una nueva diócesis, la diócesis de La Ceiba, que en 25 años la diócesis que yo recibí esté consolidada, parroquias, sacerdotes, religiosas, laicos organizados, laicos en asociaciones y movimientos, etcétera, etcétera, hasta dar lugar a una nueva diócesis. Este es una satisfacción grande. A ver, frustraciones, decepciones, deseos no cumplidos, pues también hay. Por ejemplo, lo que a mí más me afecta es el fallo de las personas, lo que más me duele. El fallo de sacerdotes, de religiosas, que después de un tiempo dejan su vocación y su ministerio, laicos entregados, comprometidos, que lo dejan, que lo abandonan. Digo, pero bueno, ¿por qué? Es decir, lo que más me duele, lo que más me alegra son las personas. Lo que más me duele también son estos fallos de las personas, sobre todo cuando son de personas consagradas, de personas entregadas al servicio a la Iglesia. Esto es uno de mis dolores más fuertes y de mis frustraciones. Otro segundo campo, lo llamaría deseos no logrados. Es el siguiente. Los campos importantes de la cultura y de la vida social en los que la Iglesia sanpedrana no está presente. Nuestra presencia en el campo universitario es mínima. Nuestra presencia en todo el campo empresarial es mínima. Nuestra presencia en el mundo del trabajo, de los sindicatos, es mínima. Nuestra presencia en todo el mundo de la política es mínima. Es decir, son lo que se suele llamar las élites, campos de influencia, campos de construcción de sociedad, y nuestra presencia como Iglesia es muy débil. Sí tenemos las parroquias, la estructura, digamos, geográfica de la parroquia, pero no tenemos sólidamente constituida toda una pastoral en estos diversos ámbitos culturales o sociopolíticos, no geográficos, sino ámbitos sociales, sociales, de trabajo, de universidad, de política. Este es uno de mis deseos, hoy por hoy frustrado. Espero que no termine con los 2 años que me faltan sin que podamos hacer algo más en estos campos. Pero sus palabras, monseñor, disculpe, pero sus palabras también pueden servir. Usted definitivamente no es porque sea mi obispo,
sino que creo que es un reconocimiento que usted, al estar al frente de la Comisión Nacional de Pastoral, muchas personas, incluso otros de sus hermanos obispos, reconocen la organizacionalidad con que usted trabaja, su estructura de trabajo muy pedagógica, muy también directa. San Pedro Sula, pues es, podríamos decir, punta de lanza en esta manera estructurada de trabajar cada una de las, de las pastorales. Y aún así, en medio de toda esa estructura, en medio de las reuniones arduas de trabajo que tenemos los sacerdotes, usted como obispo, los distintos vicarios de pastoral, las personas laicas comprometidas, usted vislumbra precisamente esta deuda social que la Iglesia tiene y la falta de beligerancia, ¿no?, que puede llegar a tener la Iglesia en los campos de protagonismo social real, porque podemos llegar a dividir esa fe y esa vida, ¿no? Sumergirnos en un pietismo, sumergirnos quizás en ese ambiente de religiosidad que precisamente ancla el impacto real del Evangelio en las distintas estructuras de la sociedad para gestar un verdadero cambio. Y creo que usted como pastor maduro, y yo le agradezco esta sinceridad también y que abra su corazón a nosotros como su corazón de pastor, porque como sacerdote, y también creo que las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, nos queda un reto grande. Hemos tenido un buen pastor, a Dios gracias, damos gracias a Dios por ese sí, en 1995, allá en Madrid, porque a lo largo de todos estos años hemos podido aprender a hacer o reaprender a hacer iglesia. Y bueno, nos queda un de, pero también nos queda una base firme sobre la cual construir. Evidentemente la roca es Cristo, pero también la pedagogía de un pastor ayuda para podernos impulsar a un futuro que, por muy difícil que lo podamos ver, creo que hay la posibilidad de trabajar y seguir creciendo. Gracias, Henry, porque yo también necesito que me animen. Porque también el obispo es el animador nato, pero también el animador nato, como persona humana, pasa por momentos de desánimo, de cansancio, de decir, ya estoy cansado, ya estoy aburrido. Así que también es bueno escuchar palabras de agradecimiento y de ánimo por el trabajo realizado. Pero, ¿me permite, Henry? Hay otro punto también. Yo no sé si es frustración o es enojo, es este punto. Sí. Estamos viviendo en Honduras lo que yo llamo la Torre de Babel religiosa. Religiosamente hablando, esta es una Torre de Babel. Religiones, grupos, salen pastores por todas partes, cada uno inventa su grupo, inventa su nombre. Esto es una Torre de Babel, sin seriedad. Y lo malo es también que nuestras autoridades a veces hablan, la Iglesia evangélica. No existe. Son las o los grupos. Bueno, y que en esta Torre de Babel haya católicos que por lo que sea su formación no ha sido fuerte, una religiosidad católica cuando no existía este pluralismo, pero que en vez de crecer, evolucionar, con facilidad se van a uno de estos grupos y probando uno y probando el otro, y voy al de la prosperidad, a ver si hago negocio, a ver si me va bien, y voy al de los milagros, a ver si me curo, y voy y dando vueltas, toda esta Torre de Babel, todo este modelo a mí me deja, a ver, no frustrado, yo diría que casi como enojado. Sí, se necesita un discernimiento muy fuerte, muy claro. No todo lo religioso que se ofrece es auténtico. Católicos, no vayamos a beber agua, como dice el profeta, en cisternas agrietadas. Bebamos en nuestro propio pozo, como ha dicho un gran teólogo, Gustavo Gutiérrez, beber en nuestro propio pozo de nuestra tradición católica, de nuestra espiritualidad honda, una espiritualidad de la palabra, de los sacramentos, una espiritualidad de una experiencia fuerte de Dios, de un compromiso social caritativo. Bueno,
Esto es uno de los puntos donde yo un poco me desconcierto, me enojo, porque y deseo que los católicos tengamos más criterio, más discernimiento para saber dónde está en verdad la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, monseñor, no podía callar esto. No, y le agradecemos la sinceridad, la verdad, y creo que eso también nos hace acercarnos más al corazón de pastor. Creo que lo que no se ama no se conoce, monseñor, y cuando hablamos de amor, obviamente no hablamos de sentimentalismos, y creo que eso es lo que mueve muchas veces la religiosidad de nuestro pueblo, el sentimentalismo, la emotividad, a donde hay más luces, donde hay más humo, donde hay más música, ¿no? Creo que tenemos que aprender a madurar lo que es el concepto del auténtico amor, y viendo la cruz, pues mayor explicación ni mejor exponente del amor al que el Señor nos llama, ¿no? Así que hay que aprender a amar. Creo que es necesario reaprender a amar la Iglesia y la teología verdadera, ¿no? Y quien no ama, no vive. Quien no ama, ha perdido su vida. Quien ama a los demás, se realiza, salva su vida, ayuda a los demás y tiene la vida de Dios, que es amor. Así es, monseñor. Muchas gracias por esas palabras que seguramente iluminan a más de una vida en este momento, porque es natural en esta búsqueda de Dios y en una sociedad en donde ya no hay absolutos, en una sociedad en donde ya nada es suficiente, pues seguir en esa búsqueda a traspiés. A veces ese es el pan de día a día de muchas personas. Para ir a continuar con esta entrevista e ir ya terminando, ¿qué lugar ocupa la pastoral vocacional para usted? Ya ha dicho que una de sus grandes satisfacciones ha sido poder ordenar, yo creo que me aventuraría a decir, un aproximado de 50 sacerdotes o 45 sacerdotes diocesanos. ¿Qué representa esta pastoral para usted? Como has indicado, fui formador de misioneros claretianos, luego provincial y luego obispo. En las 3 etapas, la pastoral vocacional ha sido una prioridad en mi afecto, en mi solicitud y en mi motivación. Y al venir de obispo y ver la realidad de la diócesis de San Pedro Sula, donde me encontré sacerdotes diocesanos, el padre Guillermo, el padre Farid Yacamán y el padre Carlos Pineda. No había más sacerdotes diocesanos hondureños. Entonces dije, es súper prioridad. A partir de la experiencia que tenía como formador, a partir de la experiencia de gobierno que tenía como provincial, dije, esto es lo primero, esto es la super prioridad en la diócesis. De manera que en cuanto ordené a los primeros sacerdotes, puse como encargado del seminario a un hondureño, que vieran a los hondureños chelitos, a los hondureños negritos, a los hondureños prietos, a los hondureños trigueños, a todos. En cierta ocasión, creo que fue el padre Porfirio que le preguntó a un niño, ¿vos querés ser padrecito? Dice, sí, pero no soy español. No soy español. Él solo había visto sacerdotes españoles. Entonces, no, claro, que vean a los hondureños. E inmediatamente propuse en la pastoral, en el seminario menor y en la pastoral vocacional, a un sacerdote hondureño. Y desde entonces, los hondureños son quienes han llevado, con ayuda de algunos misioneros que han amado la pastoral vocacional. ¿Quién no recuerda al padre Mateo Clares? ¿Quién no recuerda al padre Mateo? Y después, la organización, el formar una comisión diocesana de pastoral vocacional que integrara sacerdotes, religiosos, religiosas y familias. Una gran comisión, personas, comisión y plan pastoral. Y esto es lo que nos ha llevado, pues, a los resultados que tenemos en las vocaciones, que aún son insuficientes. Son insuficientes. Necesitamos seguir trabajando en esta pastoral, una pastoral de cada uno y una pastoral organizada. Vivir, proponer, acompañar, ayudar, para que surjan muchos más jóvenes que quieran las diversas opciones de la vocación y dentro de las diversas opciones la vocación al ministerio sacerdotal ordenado.
Para ir finalizando, Monseñor, ante esta pandemia que nos está a veces robando la ilusión y la esperanza a muchos, sobre todo a los jóvenes, y que los llena de pesimismo, ¿qué les diría en este contexto, en este marco del mes de julio, que la Conferencia Episcopal desde hace 2 años lo está dedicando a la oración por las vocaciones, a la promoción vocacional? ¿Qué les diría a estos jóvenes que se están dejando robar la ilusión y la esperanza en cuanto a si vale o no vale la pena apostar por un mañana, o si vale o no vale la pena apostar por la vocación sacerdotal en este siglo XXI que se ve amenazado por esta pandemia? Me parece que un joven desanimado, mejor, un joven que se deja llevar del desánimo, es un círculo cuadrado. Es un círculo cuadrado. ¿Por qué? Un joven que se deja llevar del desánimo es un círculo cuadrado, es una contradicción. Porque ser joven es tener poco pasado y mucho futuro por delante. Yo comprendo que venga la tentación de desánimo, pero que no nos domine. Porque entonces nos matamos como jóvenes. Comprendo que venga la tentación, sí. ¿Por qué? El joven mira hacia el futuro, lo tiene todo abierto, no tiene pasado. Yo cuando me reúno con personas de mi edad, sobre todo si hemos sido compañeros muchos años, ¿de qué hablamos? Del pasado. Los mayores hablamos más del pasado que del futuro. ¿De qué hablan los jóvenes? Más del futuro. Entonces, ser joven es tener el futuro abierto. ¿Dónde está el problema? Cuando este joven mira el futuro y dice, no hay futuro, no hay trabajo, no hay estudio, no hay recursos, no hay ilusión. Sí, no tengo futuro. Este es el problema que pueden vivir muchos jóvenes hoy en Honduras, que miran hacia adelante y se preguntan, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Y qué sentido tiene mi vida? No veo futuro, no veo oportunidades. Y viene la tentación, lo comprendo. Y en esta situación de pandemia, esa tentación la van a experimentar muchos jóvenes, porque todos nos están diciendo que aun terminada la pandemia como enfermedad que afecta al cuerpo, nos quedan otros problemas muy graves. La pandemia en varios aspectos lo que ha hecho es acelerar problemas que tenemos. Pero, joven, no te dejes llevar del desaliento, no te dejes dominar del desaliento. El Papa Francisco dice que no solo hay ladrones de los bienes materiales, sino ladrones de los valores espirituales. Y por eso nos insiste, no te dejes robar la alegría, no te dejes robar la esperanza, no te dejes robar el amor. Joven, no te dejes robar la ilusión, la esperanza, el ánimo. Que la tentación no te domine. Y ya refiriéndome a la opción vocacional, en este siglo XXI, ¿qué te diría yo, joven? Primero, razones para esta opción sacerdotal. Que Cristo es actual. Que Jesucristo no es alguien del pasado. Que Jesucristo es actual. Que Él sigue llamando. Que vale la pena entregar la vida a Jesucristo. Sacerdote es aquel que ha sido seducido por la persona de Jesucristo. No se puede ser sacerdote por motivos psicológicos, por motivos económicos, por motivos sociales. Solo porque la persona de Jesucristo actual, vivo, me atrae, me seduce. Y Jesucristo no es un personaje del pasado, es de hoy. Por eso vale la pena seguir a Jesucristo, seducido por Él en esta forma de vida. Segunda razón. Jesús dijo, la milpa es enorme, el campo de trabajo es enorme. También hoy, el campo de trabajo del sacerdote es enorme. Hoy hay mucha más necesidad, hay mucho más trabajo en todos los ámbitos. Hoy se necesita hablar de Dios, se necesita testimoniar el Evangelio, se necesita una vida entregada en servicio a los pobres. Hoy hay grandes necesidades, En la viña
en la milpa, digamos en hondureño, en la milpa del Señor hay trabajo. Y tercero, se necesitan obreros. Hoy se necesitan personas que entreguen su vida a tiempo completo, como dicen ahora, 7 días, 24 horas, ¿cómo es esto? 24/7. 24/7. Jóvenes que entreguen su vida al Señor 24/7, todas las horas, toda la semana, a tiempo completo, al Señor, a su iglesia, para hacer hoy lo que hizo Jesús, ser servidor, pastor, ser sacerdote, ser evangelizador. Se necesita. Anímate pues. Jesucristo, el ministerio sacerdotal vivido en el seguimiento de Jesús, no te va a defraudar. Ánimo, que el Señor no te va a defraudar. Muchas gracias, monseñor. Creo que ha sido una hora y fracción. Yo creo que vamos a lograr hacer la entrevista de 1 hora, pero como usted mismo decía, previo a comenzar este contacto, esto daría para horas y horas de conversación, pero de verdad le agradezco esta conversación sincera, esta entrevista de corazón que usted nos ha concedido, y esperamos también que sea de inspiración para tantos y tantas jóvenes que están deseosos de poder redescubrir su sentido de vida, porque el sentido de vida ya está. Cristo nos ha querido hijos de Dios y nos ha hecho hijos de Dios, pero ese ser hijo de Dios se puede matizar, colorear de diferente tonalidad, de distinta vocación, y estamos llamados a responder y encontrar esa vocación, ese lugar nuestro en el mundo que el Señor ha planeado desde la eternidad, y ver una persona tan plena. El testimonio pues de Monseñor Ángel Garachana sirva para despertar en el corazón de tantos y tantas el deseo de responderle sí al Señor. Por eso les solicitamos que en estos próximos días, los martes y los domingos, en punto de las 6:30 de la tarde, puedan sintonizar a través del Facebook Live de esta página de Sin Miedo a Servir, esta serie de entrevistas en este programa No Tengas Miedo, para que podamos seguir edificando el reino a través de los testimonios de vida de aquellos que se han encontrado cara a cara con el Señor. Monseñor Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y unas últimas palabras para su pueblo que lo ha escuchado con cariño y con amor. Pues no voy a alargar mucho más porque, como has dicho, el programa ya se alargó. Voy a recordar un refrán que yo adapté, y es el siguiente: en este mes, a Dios rogando y las redes echando. A Dios rogando y las redes echando, y para ello mi bendición, mi oración y mi afecto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, monseñor, y a todos nuestros hermanos, que el Señor también los bendiga. Buenas noches. Poned sobre mi tumba mi nombre y mi apellido, sacerdote, y nada más, porque jamás he sido ni querido ser otra cosa.